Nuestro tema de esta tarde es los propósitos del Hijo de Dios. Propósitos del Hijo de Dios. No el propósito de Dios para sus hijos, sino los propósitos de los hijos de Dios. Dios, por supuesto, Dios tiene propósitos para nuestra vida, siempre. Siempre Dios tiene un propósito especial para nuestra vida desde que nos salvó. Ahora, nosotros, hermanos, ¿qué propósitos tenemos en nuestra vida? ¿Qué propósitos son los que nos imponemos día tras día? El Hijo de Dios debe tener propósitos que bendigan el nombre de Dios, propósitos que le ayuden a crecer espiritualmente. Y justamente en Santiago capítulo 4, versículo 15, encontramos nuestro versículo para memorizar. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, amén. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Lamentablemente, hermano, vemos que en nuestros tiempos la humanidad ha dejado de consultar a Dios, ha dejado de hacer la voluntad de Dios, ha dejado principalmente, hermano, de tomar en cuenta a Dios. Pero el apóstol Santiago dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se acuerda por qué dice esto? Antes de este versículo dice, ay de vosotros los que decís, mañana iremos y traficaremos. ¿Se acuerda? Lo tiene ahí en Santiago capítulo 4. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Sí? Estoy perdido acá con este aparato. ¿Ya vayó? Amén. ¿Qué dice el versículo 14? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. El versículo anterior, ¿qué dice? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Correcto. El apóstol Santiago está hablando acerca de esto. Siempre decimos, vamos, venimos, tengamos, compremos, vendamos, vayamos, vengamos. Pero el apóstol Santiago nos invita a decir, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto se llama, hermano, dependencia de Dios. Si Dios quiere que hagamos las cosas, las haremos. Si Dios no quiere que hagamos las cosas, no las haremos, por más que nos esforcemos. Y estamos seguros, hermanos, que todo ser humano tiene propósitos y metas en la vida, especialmente nosotros como hijos de Dios. También tenemos metas y propósitos personales, familiares, laborales, espirituales. Hay diferentes aspectos de propósitos en los aspectos que nos hacemos. Todos esos propósitos se programan con el fin de mejorar nuestra vida día tras día, por supuesto. Cada uno de los aspectos queremos que sean mejorados a través de los propósitos que nos programamos, ¿verdad? O propósitos que nos proponemos. Válgame la redundancia, hermano. Nos proponemos propósitos que nos deben ayudar para mejorar nuestra vida día tras día. Cada uno de los aspectos de nuestra vida, el aspecto moral de nuestra vida, el aspecto laboral de nuestra vida, el aspecto familiar, el aspecto conyugal, el aspecto... Hermano, tenemos que hacer ese tipo de propósitos. Día tras día tenemos que enfrentar nuevas situaciones y retos, y cada día trae su propio afán, según dice la palabra de Dios. Y nosotros lo sabemos, cada día trae su propio afán. Como seres humanos, hermano,
hacemos planes. Amén. Como seres humanos hacemos planes priorizando algunas áreas de nuestra vida. Tenemos prioridades, sí, tenemos prioridades. Y con gran tristeza podemos darnos cuenta que el área espiritual de nuestra vida es la más relegada. Aún en los hijos de Dios nos olvidamos, hermanos, de programar o de hacer propósitos para nuestra vida espiritual. Escucha, nos olvidamos de programar actividades, de programar proyectos para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Es importante que como hijos de Dios, hermano, prioricemos, ¿sí? Prioricemos los planes, metas y propósitos espirituales. Porque, hermanos, siempre hemos comentado que la cuestión física, material y terrenal, como quiera se va dando. De una manera u otra vamos haciendo las cosas. Pero, hermano, el aspecto espiritual en la vida de cada persona es importante, hermano, tomarla muy en cuenta, porque la pasamos por alto, la olvidamos. Olvidamos que tenemos que hacer, que actuar como hijos de Dios. Olvidamos que necesitamos actuar dentro de la voluntad de Dios. Es lo último que programamos, es el último propósito que tenemos en la vida. Necesitamos recordar, hermano, que somos seres espirituales. No solamente somos carne, somos seres espirituales. Amén. Y estamos en las moradas celestiales, sentados a la diestra de Dios, donde está Cristo sentado. Y algún día el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque somos hijos de Dios, hermano, y tenemos las puertas del cielo abiertas. Pero, hermano, lamentablemente nos olvidamos de hacer propósitos que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. La vida espiritual es lo último, hermano, que piensa el ser humano, aquí y en cualquier parte del mundo. Toda persona está pensando en nuevos propósitos, nuevas metas, ¿verdad que sí? Siempre estamos pensando en hacer algo más, algo diferente, algo que nos beneficie de una manera o de otra. Estamos pensando de esa forma cotidianamente. No nada más el fin de año o el inicio de año. Cada día estamos pensando en nuevos propósitos, nuevas metas. Pero la mayoría de esos propósitos, hermanos, tienen que ver con cuestiones terrenales. Piénselo, un momento, analícelo. Sus propósitos le ayudan a mejorar en el trabajo, a mejorar en la familia, a mejorar en... Pero, hermano, ¿cuándo hemos hecho propósitos para que nuestra vida espiritual mejore? Porque hay que proponernos, hermano, hacer cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente, porque si no nos proponemos, hermano, como dicen por ahí, nos pasan de noche. Toda persona está pensando en nuevos propósitos, nuevos proyectos, nuevas metas, pero la mayoría son materiales. Pensamos justamente en los proyectos físicos. Quiero estar más sano, ¿verdad? Quiero estar más saludable. Voy a ir con el doctor, voy a hacer ejercicio, voy a comer más sano, físicos. También proyectos morales, hermanos. Voy a portarme mejor, voy a tratar mejor a mis hijos, voy a tratar mejor a mi esposo, voy a tratar mejor a mis hermanos, voy a tratar mejor a mis padres. Proyectos morales. Proyectos económicos, hermano. Todos tenemos, por supuesto. Queremos mejorar, es lo que más nos preocupa en este mundo, la situación económica. Y parece que es la que en lo que más peor nos va, dijo el hermano del rancho. También, hermano, los propósitos sociales. Somos muy sociales nosotros. Este año vamos a ir a visitar, y vamos a ir, y vamos a pasearnos, y vamos. Son propósitos sociales. Y también los culturales no escapan de nuestra agenda, no escapan de nuestros propósitos. Queremos mejorar intelectualmente, hermanos. Claro que esto es bueno, por supuesto, no es malo.
No es malo querer mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Lo malo, hermano, y decepcionante es que la mayoría de nuestros propósitos, ¿sí?, tienen que ver con nuestra, no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Cuando sabemos que lo más importante de nosotros es nuestro espíritu, porque es el que le va a dar cuentas a Dios el día que partamos de esta tierra. Este cuerpo, hermano, y se queda. ¿Se acuerda que hablamos que la carne no se interesa en las situaciones o en los aspectos o en los proyectos espirituales o celestiales? ¿Se acuerda que digamos por qué a la carne no le interesa? No le interesa aprender del reino de los cielos, porque la carne no va a entrar en el reino de los cielos, porque ni carne ni sangre heredarán en el reino de los cielos. Por eso a la carne le interesa lo del mundo. Por eso es importante que hagamos propósitos espirituales, hermanos. Propósitos espirituales, ¿sí? Lamentablemente nuestros propósitos son materiales, son terrenales, alejándonos de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice? Vean lo que dice. El apóstol Pablo es muy claro y dice, ¿ya lo tiene? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice, hermano? Dios los entregó a una mente renovada para hacer cosas que no convienen. Dice el apóstol Pablo, y es muy claro, mira, al mencionar que Dios entregó a una mente reprobada a la humanidad por no tomar en cuenta a Dios, por no tomarle en cuenta a Él. Dios les entregó a una mente reprobada, a una mente retorcida, y es lo que estamos viendo en nuestros días, hermano. Es lo que estamos viendo en nuestros días, perdón, no en nuestros días. Espero que no. ¿Sí? Una mente reprobada, una mente retorcida. Y ay, hermano, de veras, ya es más valioso un animalito que un ser humano. Andan metiendo a la cárcel y andan linchando a aquel que golpeó al perro y que lo mató, que lo X, hermano. Y cuando el aborto está permitido 100% en ciertos casos. No es nada espiritual, hermano, eso. ¿Por qué? Porque el hombre se ha olvidado de Dios. El ser humano ha hecho a un lado a Dios y Dios nos ha entregado a esa mente reprobada, a esa mente retorcida. Pero hermano, podemos ver que Dios castiga por no tenerle en cuenta a Él. Lo podemos ver aquí en Segundo de Reyes capítulo 23. Segundo de Reyes capítulo 23, en la Biblia encontramos que aproximadamente 500 años antes de Cristo Dios castigó a la nación judía. ¿Por qué? Por haberse apartado de su ley, por violar los mandamientos de Dios y por no tener en cuenta a Dios. Segundo de Reyes capítulo 29, versículo 31 dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él, hermano, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. 33. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Dios castiga, hermano. ¿Sí? Primero hay la reprensión porque nos olvidamos de Él. Segundo viene el castigo. En ese periodo Israel era gobernado por el imperio faraónico de Egipto. ¿Sí? Aquí viene el faraón, ¿verdad? Y domina a Israel, Judea, Samaria, hermano, pero hermano, esto fue a causa de la desobediencia, a causa de que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y lo hacían a un lado. Y se iban tras los baales, tras otros dioses, tras los otros ídolos. Aparentemente el reino de Judá se encontraba ya disfrutando tranquilamente de estabilidad y paz nacional, gobernado por los egipcios, lo que le llevó a olvidarse más de Dios,
No tenían carencias, no tenían necesidad, solamente tenían que preocuparse por pagarle a Faraón los impuestos anuales. Estaban tranquilos, pero Dios determinó ahora utilizar el imperio babilónico. Estos eran los egipcios. Ya cuando Israel estaba tranquilo, en paz, se olvidaron de Dios, pero Dios utiliza a Nabucodonosor, babilónico, ¿verdad? Y vemos que el mismo faraón que había Dios utilizado para castigar a Israel, Dios lo castiga a él. Segundo de Reyes 24:1. Segundo de Reyes 24:1 al 7 dice, vemos que no solamente Israel fue castigado, sino también el mismo faraón, rey de Egipto, fue castigado por Dios por olvidarse de los propósitos por los cuales Dios le permitió, hermano, subyugar al pueblo de Israel. Segundo de Reyes 24:1 al 7, pero no vamos a ver más que hasta el 4. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim, tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia. ¿Por qué? Por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, que no quiso perdonar. Hermano, cuando nos olvidamos de Dios, eso, hermano, no le agrada a Dios. Es necesario, hermano, estar al pendiente, al cuidado de hacer algo para Dios, hermano. Estamos muy preocupados por hacer las cosas para nosotros mismos. Pero Dios quiere que nos preocupemos para hacer su voluntad, donde quiera que estemos. Si recordamos al profeta Daniel, también él fue deportado a causa de la conquista babilónica por Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, estamos hablando del mismo evento, pero ahora relatado por Daniel, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí va Daniel, el profeta Daniel, va preso con los deportados a la nación de Babilonia, junto con todos los eminentes de Jerusalén y de la tierra de Israel. Pero vemos, hermano, que a pesar de que todos se olvidaron de Dios, a pesar de que todos dejaron de hacer propósitos para Dios, Daniel se mantuvo firme. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Y vemos aquí, hermano, el propósito que hace el ser humano con los propósitos que los hijos de Dios debemos hacer, que deben ser del agrado de nuestro Dios. Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1 al 3. Daniel 1, 3 y 4, ¿verdad? Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, ayúdame. ¿Qué es eso, hijo de Israel, del linaje real de los príncipes? Muchachos infieles no hubiesen hecho alguna de buen parecer, enseñados con toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los hebreos. Fueron llevados a Babilonia. Dentro de esa actitud de olvido de Dios, por el pueblo de Israel, dice que siempre ha habido o siempre hubo un remanente fiel a Dios. Y ahí encontramos a Daniel. ¿A quién más encontramos? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿O quién era? Ananías, Azarías y
No, Belsasar era Daniel. Azarías, Ananías y Misael. Sadrach, Mesach y Abednego. Un remanente, hermano, que Dios se guarda. Y todavía, hasta estos días, hay remanentes que somos guardados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque no porque el mundo esté lleno del Evangelio quiere decir que todos guarden la palabra de Dios. Por eso el remanente es el que permanece fiel a la palabra de Dios. Y en aquellos años se llamaron los anabautistas, que a espaldas de la iglesia cristiana y de la iglesia católica y de la iglesia, todas esas iglesias que han surgido, se mantuvieron anabautistas, que quiere decir rebautizadores. Se mantuvo ese remanente. Seguramente que venían ya desde Daniel y desde tiempos anteriores, ¿verdad?, de él. Pero dentro de esta actitud de olvido de Dios por parte del pueblo de Israel, siempre hubo un remanente fiel a Dios. Este remanente ha buscado agradar a Dios en la totalidad de su vida, haciendo planes, haciendo propósitos para agradar a Dios. Dentro de ese remanente encontramos a este Daniel y a sus amigos. Nabucodonosor le pidió al jefe de los eunucos que apartara de los hijos de Israel. ¿A quién se acuerda? A los muchachos que no tuviesen ningún defecto, además que fuesen bien preparados en la lengua de los caldeos para ponerlos como gobernadores en su territorio. Y entre ellos estaban Daniel, Misael, Azarías y Ananías. ¿Sí? ¿Se me olvidó Ananías? Ese nombre se me olvida, se me va. Daniel capítulo 1:5 dice: y le señaló el rey porción. Ayúdame con el 4. ¿Qué dice el 4? 1:5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provincia de la comisión del rey y de lo que de los 3 años para que ellos el rey les iba a dar de lo mejor, de lo que él comía, la mejor carne, el mejor pan, el mejor vino, la mejor fruta. Eso era lo que comían Nabucodonosor. Y quería que estos jóvenes comieran igual que él, para que fueran igual de sabios e inteligentes que Nabucodonosor. Así se consideraba Nabucodonosor, él se creía hasta un Dios. Y quería que los que estuvieran a su lado fueran como él. Pero hermanos, vemos cómo estos jóvenes superan la sabiduría de Nabucodonosor y superan la sabiduría de todos los sabios que estaban en Babilonia y los caldeos. ¿Sí? Daniel y todos los que fueron deportados a la nación de Babilonia estaban empezando una nueva vida, estaban en otra ciudad, con otra gente, lejos de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos y de todo lo demás. Se habían retirado, los habían alejado de su pueblo natal. Debían realizar una nueva actividad en otro pueblo, en otra ciudad, en otra nación, y deberían sujetarse a un nuevo gobierno. Seguramente muchos estaban decepcionados, muchos estaban tristes, muchos estaban desconsolados, pero había otros como Daniel, Ananías, Azarías y Misael, que estaban animosos, estaban contentos, porque ellos seguían sirviendo a Dios, porque sabían que lo que estaba pasando venía de parte de Dios, porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y no estaba pasando nada extraño para ellos, porque la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a amar. Habían sido llevados en contra de su voluntad, ¿sí? Es seguro que como en nuestros tiempos se encontraron haciendo planes personales. ¿Cómo le haremos para estar bien en esta nación? ¿Con quién nos juntaremos? ¿A quién le hablaremos? Estaban haciendo planes para tener una vida estable en Babilonia, como lo hicieron muchos, ¿verdad? Muchos querían destacar y ser empleados del rey cuando los apartaron. Claro que la mayoría tomaron el alimento del rey y tomaron la bebida del rey y tomaron la comida del rey, pensando que iban a ser como el rey y que el rey se iba a agradar a él. Pero Daniel, hermano, Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la comida del rey.
Daniel fue la excepción porque él estuvo pensando siempre en Dios. Nunca se olvidó Daniel de Dios. ¿Se acuerda? Que abría la ventana de su recámara y oraba. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Y no eran en el almuerzo, la comida y la cena. Eran diferentes horarios. Oraba porque él nunca se olvidó de Dios. Ni tampoco se olvidó del propósito por el cual Dios le había llevado a la tierra de Egipto. Había un propósito por el cual Dios lo había llevado ahí. Igual que José, ¿se acuerdan? José tuvo un propósito por el cual Dios lo llevó. Lo vendieron a los ismaelitas y luego lo llevó. Pero Daniel nunca se olvidó. Daniel no planeaba, mira hermano. Daniel no planeaba ser el mejor delante del rey o de sus compañeros. No quería contaminarse ni con la comida del faraón. No planeaba ser el mejor delante del rey ni de sus compañeros. El proyecto, hermanos, de Daniel era ser mejor. Amén. Delante de Dios, no de los hombres. Esta es una actitud normal, hermano, en el ser humano. Aún en nosotros como hijos de Dios queremos destacar delante del hombre. Queremos que el hombre nos vea con buenos ojos. Pero hermano, a quien debemos agradar es a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la bebida ni con la comida del rey. Eso fue lo que propuso Daniel. El propósito de Daniel, hermano, tenía que ver ¿con qué? Con agradar a Dios. No tenía que ver con su físico, no tenía que ver con sus vacaciones, no tenía que ver con su familia, no tenía que ver con su nación, tenía que ver con su Dios. Por eso él propuso en su corazón no contaminarse, porque a él no le interesaba agradar a Faraón, no le interesaba agradar a sus coterráneos, a él le interesaba agradar a Dios. Qué impresionante, hermano, y qué gran ejemplo tenemos nosotros en Daniel. Querer agradar a Dios, no a los hombres. El propósito de Daniel, tenía que ver con agradar a Dios. Quien no se había quedado en Jerusalén, no se había quedado en Israel, ni en Samaria, sino que estaba juntamente con Daniel donde quiera que él iba. Por eso su propósito delante de Dios. Aunque se encontraba lejos de Jerusalén y del templo, este propósito tiene que ver con estar más cerca de Dios. Fíjese, importante, hermano, que donde quiera que estemos, querramos estar más cerca de Dios. Querramos serle más agradables. ¿A quién? A Dios, no a los que nos rodean, hermano. Crecer espiritualmente y entender con más claridad los propósitos de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito que debemos tener nosotros. No contaminarse. Ese fue un gran propósito por el que Daniel, hermano, halló gracia. Amén. Ante Aspenaz, el jefe de los eunucos, y ante Faraón, ¿verdad? Porque este propósito tenía como objetivo fundamental, ¿qué, hermano? Hallar gracia delante de Dios y no de los hombres. Esa debe ser, hermano, nuestra actitud diaria. Lo que hagamos, hermano, por eso Santiago dice, por lo cual deberíais decir, ¿qué dice, hermano? Por lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Me dice así, pero ayúdame, Santiago, ¿qué? 4:15. ¿Tú tienes? Dice, por lo cual debería, si el Señor quiere, haremos esto. Porque ya se me olvidó, ayúdame, léalo por favor. No se oye. Fuerte. En lugar de lo cual podrían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere. Esto es, hermano, sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén.
¿Cuál es el objetivo de nuestros propósitos? Todos tenemos propósitos, hermano, no me diga que no. Nos proponemos ir, nos proponemos hacer, nos proponemos tener, nos proponemos, hermano, pero ¿cuál es el objetivo de nuestros propósitos? ¿Cuál es el objetivo de nuestros propósitos? ¿Agradar a Dios o a los hombres? ¿O en otra forma? ¿Beneficiarnos personalmente? Podemos estar plenamente seguros, hermano, que si nuestros propósitos han sido con el objetivo de hallar gracia delante de Dios, también hallaremos gracia delante de los hombres, no importa quiénes o cómo sean. Vemos así, hermano, que las personas se hacen propósitos netamente materiales. Y muchas veces así lo hacemos nosotros. Propósitos materiales, metas materiales, situaciones o cosas que nos ayudan a mejorar aquí en la tierra, en el aspecto que usted quiera. Pero pocas veces, hermano, hacemos propósitos espirituales. Daniel propuso, es un propósito. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y hermano, Dios lo engrandeció. ¿Usted no ha leído la vida de Daniel? ¿Ha leído la vida de Daniel? Ahí en el libro de Daniel está. ¿La ha leído? Cómo el Señor lo fue poniendo sobre y sobre y sobre y sobre y sobre y sobre. Amén. Y luego se murió ese rey o lo derrocaron y siguió el otro rey y también Daniel seguía. ¿Se acuerda de aquel que le apareció la mano en la pared que apuntó Mene, Mene, Tekel, Tekel, Uparsin? Y dijo la mamá, en tu reino hay un hombre experto, háblale. Y ya era el cuarto rey después del primero de Nabucodonosor, que sirvió Daniel, porque Dios lo puso en eminencia. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero no solamente mientras estuviera el rey Nabucodonosor, sino que luego llega Darío, ¿sí? Y él siguió con ese propósito, no contaminarse con la comida del rey. ¿Sí, hermano? Ya me perdí. Que nuestros propósitos, hermanos, entonces sean para ayudarnos a salir de la mediocridad y el estancamiento espiritual en el que nos encontramos. Para eso deben ser los propósitos espirituales, hermanos. Nuestros propósitos materiales son para eso, para ayudarnos a salir de la mediocridad, del problema, del conflicto en el que nos encontramos. Igual, hermanos, los propósitos espirituales son para ayudarnos a salir de nuestra decadencia espiritual. Amén. ¿Sí? Amén. Ojalá, hermano, que todos nuestros propósitos que hagamos en nuestra vida tengan el propósito de ser un mejor cristiano. Que nuestros propósitos tengan el objetivo de ser mejores hijos de Dios. Que nuestros propósitos sean el objetivo de no ser una persona pasiva en el Evangelio. La palabra cristiano denota acción, hermano. La palabra cristiano es un verbo, ¿sí? Y los verbos denotan acción, movimiento. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ir hacia adelante, proponiéndonos día tras día actividades y propósitos que nos lleven a ser más semejantes a Cristo. Más semejantes a Cristo en nuestra manera de pensar como Cristo. Más semejantes a Cristo en nuestra manera de ver las cosas, ver como Cristo. ¿Sí? Más semejantes a Cristo en la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo. En la forma de caminar. Cada propósito de nuestra vida tiene que ser
para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Se acuerdan del canto ese? Más semejante a Cristo quiero ser. ¿Se lo sabe? Si no se lo sabe, se lo voy a enseñar. Algún día no le digo. ¿Se lo sabe? Luego me lo canto. ¿Sí? Si analizamos, hermanos, nuestros propósitos diarios, nos daremos cuenta que el 99% de nuestros propósitos tienen que ver con el desarrollo terrenal, no con nuestro desarrollo espiritual. Gracias a Dios, hermano, que hoy podemos renovar nuestros propósitos. Ahorita, hermano, en ese instante usted puede decirle a Dios: Señor, yo tenía este propósito de hacer esto para esto, pero hoy cambio este propósito porque quiero ser agradable delante de tu presencia. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser más como Cristo y que todo lo que yo haga me ayude a mejorar espiritualmente en la obra de Dios o delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Necesitamos, hermano, hacer propósitos que tengan el fin de mejorar mi relación con Dios. Y no nada más la mía, la suya también. Amén, hermano. En lo personal, yo creo que podemos hacer propósitos que tengan que ver más con la obra de Dios que con nuestra vida terrenal. Que tengan que ver más con nuestra vida espiritual que con nuestra vida secular. Que tengan que ver más con la familia de Dios que con la familia terrenal. Por supuesto, no estoy haciendo menos la familia terrenal, ¿no? Es importante. Pero tenemos que hacer propósitos que nos ayuden a mejorar espiritualmente. ¿Amén? ¿Qué cree usted? Póngase, por favor. Pensemos un momento, hermano, meditemos un momento cuántos propósitos nos hemos hecho en la vida. Yo a mis 67 años casi, ¿cuántos propósitos he hecho? ¿Cuántos he realizado? ¿Cuántos han tenido que ver con mi vida secular y cuántos han tenido que ver con mi vida espiritual? Una pregunta que debemos hacernos y tenemos que cambiar. Que sea mayor el porcentaje de propósitos que tengan que ver con nuestra vida espiritual que el porcentaje de propósitos que tienen que ver con nuestra vida terrenal. Amén. Por eso, y damos a Dios que nos ayude. Muchas gracias, que nos ayude. Que seamos, hermano, un